Entonces habíamos dicho que todos estos gobiernos populistas que habíamos visto en la clase anterior eran los que se habían dado en el contexto de América Latina durante sobre todo a mediados del siglo XX, y que eran gobiernos que se caracterizaban por hacer promesas o en sus discursos tener un modelo de país que era difícilmente realizable. Entonces proponían pues el nacionalismo la nacionalización de las empresas, atención a los más pobres, a los más necesitados, salud, educación gratis y demás, pero lastimosamente los países no tenían las condiciones para, digamos, vivir gobiernos o mantener gobiernos populistas. Cuando estos gobiernos populistas se dan a mediados del siglo XX, pues comienzan a tener ciertos enemigos. Yo les hablaba también en la clase anterior que los principales enemigos de esos gobiernos populistas eran los grupos autoritarios, la oligarquía, los militares, la misma iglesia que quería mantener pues el establecimiento y que los beneficios solamente fueran para los más ricos. ¿Qué pasó como contraposición a esos gobiernos populistas? Vinieron las famosas dictaduras en América Latina. Al ver que estos gobiernos populistas no respondían a los intereses de las clases altas, de los militares, de los banqueros, de los adinerados, se preparó en América Latina una serie de golpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es cuando un gobierno es derrocado principalmente por militares. Esos militares tumban al presidente, y los militares siempre tienen pues el dominio de las armas, tumban al presidente e instauran gobiernos militares. A esos gobiernos militares que instauran se les llama dictaduras. Y ocurrió muchísimo en todo el siglo XX, principalmente en países de América Latina. Entonces hoy vamos a hablar de cómo surgen esas dictaduras, por qué se dan las dictaduras y en qué países se dan. Les mostraba la canción al comienzo de la sesión, donde mostraba precisamente esos desaparecidos, esos miles de jóvenes que fueron perseguidos, torturados y demás, y que fue, digamos, algo muy común durante la época de las dictaduras. Pero ¿en qué escenario surgen las dictaduras? Las dictaduras en América Latina surgen sobre todo en la segunda parte del siglo XX, después de 1950. ¿Qué estamos viviendo después de 1950? Estamos viviendo un periodo de posguerra. ¿Qué es el periodo de posguerra? Es lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, que también lo vimos hace el periodo anterior, quedan dos países victoriosos en el contexto mundial. Uno de ellos, Estados Unidos, y el otro, la Unión Soviética. Estos dos países comienzan a disputarse el control político, económico y geopolítico de todo el mundo. Y es ese escenario es la famosa Guerra Fría. Es en esta, digamos, se le llama Guerra Fría precisamente porque no hubo enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí hubo intervención de estos dos países en otros países con el fin de, en el caso de América, de evitar que llegara el socialismo, en el caso, digamos, como la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, de evitar que, digamos, se impusiera el capitalismo. Entonces, en ese escenario, después de la época de posguerra, que pues, además de tener su contenido ideológico, que es el que acabamos de mencionar, pues en términos económicos, ¿qué se hace? Se busca reconstruir Europa y en términos geopolíticos mantener la paz. Pero estos dos actores, lo que son la Unión Soviética o el social y en su sistema económico socialista y Estados Unidos con su sistema económico capitalista, buscan instaurarse en América Latina. Entonces, vamos a ver ese escenario. Entonces, decimos que la Guerra Fría es lo que va entre 1945 y 1991 y es la disputa territorial del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Acá vemos una imagen que representa muy bien las dos culturas, por lo general siempre con la Unión Soviética se relaciona pues a los hitos, su bandera roja con los símbolos del martillo y la hoz, la estrellita, y a Estados Unidos se le relaciona pues con el tío Sam, muy famoso personaje, y pues su bandera de Estados Unidos, y ellos tratando de controlar todo el mundo, como le dice acá esta imagen, sentados encima prácticamente del mundo. ¿Qué estaba en juego entre la Unión Soviética y Estados Unidos? La imposición de un modelo. Mientras que acá hay, digamos, acá hay un error, acá en la parte izquierda es el capitalismo, perdón, y en la parte derecha es el socialismo.
qué se disputaban los dos? Pues dos modelos políticos diferentes. Por un lado, el modelo capitalista centrado sobre todo en el interés de generar fuentes de riqueza basados principalmente pues, en la acumulación de dinero, en un sistema económico que depende muchísimo del sector financiero, de los bancos, de la empresa privada. Perdón, coloqué otra vez. Y acá en la parte derecha, un sistema socialista que se centra sobre todo en valorar la fuerza de trabajo de los obreros, de las organizaciones sindicales, de las personas, y un sistema, digamos, sobre todo basado en la igualdad de condiciones y no tanto en la acumulación de capital. Eso era lo que estaba en juego, digamos, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo se reparten en el mundo estas dos grandes potencias? Acá vemos un mapa del mundo, vemos en color rojo todos los territorios controlados por la Unión Soviética o con, digamos, con influencia de la Unión Soviética en cuanto a su modelo económico. Tenemos pues obviamente lo que es el territorio de la Unión Soviética, que actualmente es Rusia, tenemos a China, tenemos algunos países africanos y tenemos en el caso de América un país que es es Cuba. Es quizás el único país de América, quizás no es el único país de América que actualmente mantiene un modelo económico socialista. Si nos damos cuenta, en color azul vemos prácticamente todo lo que está controlado o que son los aliados de Estados Unidos. Y vemos en pues, algunos países de Europa los aliados como Francia, Gran Bretaña, la misma España, Alemania, Australia, Sudáfrica, el sur de África. Pero en el caso de América, que es lo que nos compete este periodo, pues estaba casi bajo el control completo de Estados Unidos. ¿Qué pasa en esa Guerra Fría? Pues la Unión Soviética comienza a incursionar en América Latina. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de grupos guerrilleros, lo hace a través de movimientos revolucionarios como el de Cuba. En el caso de Colombia se dice que las guerrillas de Colombia tuvieron bastante influencia del pensamiento político de la Unión Soviética. En el caso de Argentina, pues también hubo grupos guerrilleros. En el caso de Chile, un presidente de tendencia socialista. Y así pasó en todos estos países. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Crear todo un plan para evitar que la Unión Soviética llegue a esta parte del mundo, al continente americano. Entonces, ¿cómo implementa ese plan Estados Unidos? Primero, pues tiene que apropiarse o tener el control de toda América. Y es el famoso intervencionismo de Estados Unidos. Este tema, el intervencionismo, lo vimos por allá comenzando el año, que yo los puse a trabajar este mapita que ustedes ven acá, que tenían que señalar de qué tipo de conflicto o de qué tipo de intervencionismo, perdón, estábamos hablando en cada país. Entonces decíamos que había intervencionismo militar, intervencionismo económico, intervencionismo político, intervencionismo cultural. Pero si nos damos cuenta, este mapa refleja todo digamos, la influencia que tuvo Estados Unidos y que ha tenido Estados Unidos desde 1950 hasta la actualidad. Y lo ha hecho a través de incursiones militares, de invasiones como la que tuvo en Panamá, con el Plan Colombia que se implementó en Colombia, con intentos de invasión que tuvieron en Cuba, como intervenciones también en gobiernos como el de Chile y Argentina a través de las dictaduras. Entonces lo que está en juego para la segunda mitad del siglo XX es quién tiene el control de América Latina, si Estados Unidos o la Unión Soviética. El pulso quizás lo gana Estados Unidos, porque en la actualidad nosotros, o digamos el gobierno colombiano es mucho más afín a Estados Unidos que a otro tipo de gobierno, y además porque la Unión Soviética pues desapareció en 1991. Pero Estados Unidos buscó ejercer este control sobre el continente durante todas estas décadas. ¿Cómo lo hace? Lo hace desde varios... Profesor, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué la Unión Soviética se acabó? La Unión Soviética se acaba principalmente por una crisis económica. Pasa algo muy parecido a lo que pasa con los gobiernos populistas. Digamos, es un sistema muy benefactor o que favorece muchísimo a las clases populares, a los trabajadores, a los pobres y demás, pero en términos económicos es muy difícil de sostener, porque si, digamos, si uno no le cobra impuestos a las empresas, pues no va a tener dinero para dar subsidios a la gente.
Si uno no, digamos, si no se promueve la inversión privada, pues no se va a generar la misma riqueza que se genera al tener todo público y pues no va a haber cómo sostener el Estado. Entonces la Unión Soviética se acaba en 1991, producto en gran parte de una crisis económica donde se volvió prácticamente insostenible mantener un Estado basado en el socialismo. Entonces, Estados Unidos, pues después de que se acaba la Unión Soviética en el 91, pues queda prácticamente como la gran potencia del mundo, a pesar de que Rusia, que es lo que surge después de la Unión Soviética, tiene mucho poder todavía, pero pues no nada comparado con el poderío de Estados Unidos. Sin embargo, de 1950, las décadas posteriores, pues lo que hacen es implementar su modelo en todo el continente. Y lo hacen desde tres frentes. Primero, desde un frente social, desde un frente económico y desde un frente militar. ¿Cómo es ese frente social? ¿Cómo es esa intervención de Estados Unidos? Crean la famosa Alianza para el Progreso. ¿Qué era la Alianza para el Progreso? Era un programa que encabezaba por este señor que aparece acá, que es el famoso presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que muere asesinado por allá en su país. Y además, como dato curioso, la familia de John F. Kennedy carga a sus espaldas con mucha gente habla de como una maldición o algo así, porque muchos miembros de su familia, los hermanos, creo que incluso recientemente un familiar de John F. Kennedy murió también ahogado, murieron de una forma muy trágica. En el caso de John F. Kennedy muere baleado en un acto público, es asesinado. Y sin embargo, en su periodo de la presidencia, configuró este famoso plan de la Alianza para el Progreso, que es un plan que se implementó en los países de América Latina entre 1961 y 1979, un plan que se le puede llamar un plan asistencialista. ¿Cuál era el objetivo de la Alianza para el Progreso? Básicamente era implementar modelos sociales que le dieran representados en ayudas económicas, en mercados que iban a llegar a las personas más pobres de los países del continente americano. En el caso de Colombia, llegaron mercados, subsidios, todo esto financiado por el gobierno de Estados Unidos para atender a los más pobres de América Latina. Recordemos que América Latina para la época ha sido o siempre ha sido de los países o alberga países demasiado pobres y más para la época de 1950 los países de América Latina tenían muchas carencias en términos económicos y digamos, programas como el de la Alianza para el Progreso pues ayudaban a que las personas tuvieran pues un ingreso o tuvieran un mercado. Y en parte sí es muy loable la acción que tiene Estados Unidos de garantizar esos ingresos a las personas, pero detrás de eso había pues un control por parte de Estados Unidos de esta parte del continente. En el caso de Colombia, acá vemos una imagen de la fundación de lo que es la famosa localidad de Kennedy en Bogotá, que toma ese nombre del presidente John F. Kennedy cuando él visita a Bogotá, entrega unas unidades residenciales, unas viviendas allí en Bogotá, y se empieza a crear la famosa localidad de Kennedy. Y de hecho, algunos barrios en otras ciudades también toman el nombre de Kennedy. Esta placa que aparece acá todavía se mantiene en Bogotá, en el sitio donde la colocó John F. Kennedy. Además, él vino a Bogotá y visitó muchísimos lugares de Colombia y pues siempre pues se le aplaudía pues esas causas sociales que él tenía, pero en realidad detrás de eso había pues un control de los países, un control de Colombia. Si, digamos, si Estados Unidos le da subsidios, le da dinero a Colombia, pues Colombia tiene que estar a favor de Estados Unidos. No se puede, el gobierno colombiano pues no se puede someter a la Unión Soviética sabiendo que Estados Unidos pues le está ayudando. Y así pasó en varios países. Eso, digamos, en términos sociales y económicos, las ayudas que brindaba Estados Unidos. En términos militares, se configura el famoso Plan Cóndor. No sé si ustedes, el famoso cóndor de los Andes, es quizás el animalito, el ave más representativo de Sudamérica. Incluso en Colombia está en vía de extinción, acá lo vemos en la parte de atrás, pero cuando digamos uno viaja a Chile o a otros países, sobre todo del sur,
es muy común ver los cóndores que sobrevolando la cordillera de los Andes, por eso se le llama el famoso cóndor de los Andes. Lo que pasa es que en Colombia, por las condiciones climáticas, no es tan fácil de adaptar los cóndores. Igual, pues todavía quedan algunos cóndor acá en el territorio, pero se ven sobre todo en la parte sur. Se le denomina Plan Cóndor, precisamente haciendo alusión a este animalito que es muy representativo de los países de Sudamérica, y el Plan Cóndor, encabezado por Estados Unidos, buscaba principalmente formar a un grupo de militares en Sudamérica con ideologías afines a Estados Unidos, pero que sobre todo esos militares se encargaran de evitar que llegaran las ideas del socialismo a América Latina. Entonces acá vemos en la pantalla al famoso Pinochet, a Jorge Rafael Videla y todos estos militares que se formaron bajo la doctrina del Plan Cóndor. Este Plan Cóndor pues no solamente implicaba la formación de militares, sino también la ubicación de centros clandestinos de tortura. Acá hablamos en el caso de Argentina de 340 centros de tortura y detención en Argentina. 13 capitales de exterior contaban con bases estadounidenses. Eh, en el caso de Bolivia, 6.000 bolivianos tuvieron que huir de su país producto de las políticas del Plan Cóndor. En el caso de Paraguay, 360.000 personas tuvieron también que huir de su territorio. Entonces, era, digamos, una estrategia militar para evitar que la Unión Soviética llegara a esta parte del continente. Se vio principalmente reflejada en Brasil, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay y en Uruguay, que fue donde hubo dictaduras o intentos de dictaduras. Acá vemos otra imagen muy disidente de lo que era ese famoso Plan Cóndor, el ave tradicional del Plan Cóndor, pues arrastrándose a otra persona, a una persona. Esta persona es quizás la representación de lo que eran los desaparecidos y los torturados en la época de la dictadura. Todos los amarraban de manos y pies, a muchos de ellos les tapaban los ojos. Hay una película muy buena que se llama La Noche de los Lápices, que siempre la muestro a los estudiantes de grado noveno, que muestra precisamente esos centros de tortura y de desaparición de las personas en la época de la dictadura. Entonces el Plan Cóndor básicamente tiene la intención de evitar la llegada del socialismo y en contra de esos famosos gobiernos populistas que se estaban configurando en el territorio de América Latina. ¿Qué viene después del Plan Cóndor o en el marco de ese Plan Cóndor? Primero, pues la formación de los militares. Ahora esos militares tienen que salir a cada uno de sus países a evitar a toda costa que llegue el socialismo. Y es así como se dan los famosos golpes de Estado, que es el tema que vamos a ver esta y las próximas clases. ¿Qué es un golpe de Estado? Como les decía, una acción militar encabezada por unos militares, en este caso formados por Estados Unidos en el Plan Cóndor, que ante posibles gobiernos de tendencia populista o socialista, se toman el poder y evitan que esos gobiernos socialistas o populistas prosperen. Acá en esta imagen vemos, esta, si no estoy mal, es la Casa de la Moneda en Chile, eh, que es, digamos, se da durante el golpe de Estado allí en Chile, donde termina muerto el presidente de la época, Salvador Allende, que se habla de que él se suicidó, otros dicen que él murió, eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, cómo fue el tema de la dictadura en Chile, pero los golpes de Estado pues fueron eh, prácticamente algo muy común en esos estados del sur, principalmente en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Acá en esta imagen, que a ustedes les va a aparecer, vemos algunos de los dictadores, porque viene el golpe de Estado y qué viene después del golpe de Estado, la instauración de gobiernos militares o de dictaduras. Vemos acá en la mitad de la pantalla al famoso Jorge Rafael Videla, en el caso de Argentina, el dictador argentino. Acá a la derecha a Pinochet, el dictador chileno, y acá a la izquierda a Fujimori, que aunque no es un militar, no es dictador, pues sí se le acusa muchísimo de haber cometido igualmente persecuciones, torturas y demás en el marco de su gobierno. Está el señor igual, estos dos ya murieron y este todavía creo que está moribundo ya casi. Y digamos, la idea de todo esto era pues perseguir y torturar a esos grupos que estaban en contra de la idea del capitalismo y de la idea de Estados Unidos y estaban a favor de las ideas socialistas.
En el caso de América Latina, eh, tenemos varios casos de las dictaduras. En el caso de Bolivia, entre 1971 y 1978, con Hugo Banzer. En el caso de Paraguay, entre 1954 y 1989, con Alfredo Stroessner. En el caso de Chile, que es de las más conocidas, que es en la que se da, digamos, la canción que les presenté al comienzo, la de Fernando Ubiergo, la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. En Brasil, la dictadura entre 1964 y 1985, que estuvo a cargo de varios dictadores. Hubo cuatro mandatos allí, todos de tendencia dictatorial en Brasil durante esta época. En el caso de Uruguay, la dictadura entre 1973 y el 85, con Juan María Bordaberry. Y en el caso de Argentina, la dictadura entre 1973 y 1983, encabezada por Jorge Rafael Videla. Las dos más conocidas, la de Argentina y la de Chile. La más larga, la de Chile, si se dan cuenta, entre 1973. No, acá hay otra, pero la más larga es esta, la de Chile, 1973 y 1990. Vamos a hablar de la dictadura de Chile, rápidamente. La dictadura de Chile, entonces, encabezada por este señor que aparece acá, Augusto Pinochet, un militar que da un golpe de Estado al presidente de la época, que era Salvador Allende, un presidente que había llegado al poder con las ideas, digamos, de la Unión Soviética y del Partido Socialista Comunista allí de Chile. Pinochet, que inicialmente trabajó para este presidente, toma el control el 11 de septiembre de 1973, da ese golpe de Estado y instaura su gobierno. Pinochet, pues finalmente muere prácticamente en la impunidad, nunca pagó cárcel por los crímenes que cometió. Sin embargo, en su periodo de gobierno, en estos cerca de todos estos años que estuvo en el gobierno, pues torturó, masacró, persiguió a todos los que estuvieran en contra de su gobierno, y pues tenía el respaldo de todas las fuerzas militares chilenas y de las clases altas de Chile. Chile, después de que logra liberarse de la dictadura en el 90, hay una película muy buena también que se llama No, que se llama así, solamente No, que muestra cómo fue el referendo que ayudó a que en Chile se acabara la dictadura. Pues después de que se acaba la dictadura, Chile todavía quizás es el país más de derecha junto a Colombia, que hay en el contexto de Sudamérica. Es un país cuyo sistema económico es muy afín al de Estados Unidos, al capitalismo y demás, a pesar de que ya pues, no tiene la dictadura. En términos de persecuciones y eso, pues no ocurrieron después de la dictadura, aunque el año pasado pues se vio ese gran paro en Chile, donde muchos sectores populares se levantaron en contra del gobierno. Igualmente hubo algunos abusos de la policía, pero no tanto como en la época de la dictadura. En el caso de Argentina, la dictadura entre 1973 y 1983, encabezada por este señor que ustedes ven acá en el centro de la imagen, que les aparece en la parte superior derecha, el famoso Jorge Rafael Videla, que igualmente yo les hablaba en la clase anterior de la famosa Eva Perón, que era la esposa de Juan Domingo Perón. Eh, Ellos le dan el golpe de Estado a Eva Perón, que estaban, digamos, en ese momento en el poder, asumen el poder los militares y comienzan igualmente todo el proceso ellos le llaman la famosa restauración nacional, que básicamente era sacar del juego a todos los personas que estuvieran en contra de su gobierno, y entre ellos pues cayeron estudiantes. La película que les mencionaba de La Noche de los Lápices es precisamente la persecución a unos estudiantes que están reclamando unos derechos, y ellos terminan siendo perseguidos por los militares, torturados y muchos de ellos desaparecidos. Así pasó muchísimo, digamos, durante esta época en Argentina. De esto también hay muchísimas canciones. Hay una historia de las mamás de todos estos jóvenes que fueron desaparecidos, que toman el nombre de las famosas madres de la Plaza de Mayo, que hasta en la actualidad todavía están buscando pues a sus hijos que fueron desaparecidos, a sus nietos, porque muchos de ellos, de estos jóvenes, principalmente pues las jóvenes mujeres,
quedaron en embarazo y sus hijos nacieron en cautiverio y esos niños fueron raptados por los militares. Entonces esas abuelas o esas madres de la Plaza de Mayo en la actualidad están buscando pues a sus nietos. Entonces las secuelas que han dejado las dictaduras pues han sido bastante fuertes. En el caso de Brasil, pues la dictadura en Brasil entre 1964 y 1985, a diferencia de la de Argentina y la de Chile, durante esta época de dictadura, pues hay cuatro gobernantes que están allí, no hay una sola figura como lo hay en Argentina y en Chile, pero igual, persecuciones, movilización de los ciudadanos, de los jóvenes, con el fin de solicitar pues la libertad. ¿A quiénes perseguían en las dictaduras? Perseguían principalmente a grupos sociales, a estudiantes, obreros, políticos, profesores, académicos, todo aquel que pensara diferente a ellos, y no era que pensaran por capricho. Todo esto pues estaba sustentado en la misma realidad social de estos países, donde pues de por sí había restricción de las libertades, siempre las dictaduras han beneficiado a los grupos, a las clases altas, y a los pobres no les ha traído mucho beneficio. Entonces lo que eran estudiantes, obreros y algunos políticos de tendencia socialista, pues se oponían a las dictaduras y eran perseguidos y desaparecidos. Acá vemos alguna imagen de lo que eran casi el pan de cada día durante la época de las dictaduras. En el caso de Colombia, es quizás uno de los países que no tiene que pasar por una dictadura de estas. La teoría principal es que Colombia como tal no ha tenido de una forma muy fuerte el peligro, o para, digamos, lo que considera Estados Unidos como peligro, de la imposición de un modelo socialista en el país. Por más de que han habido grupos guerrilleros, pero ninguno como tal ha llegado al poder como para que los militares tengan que dar un golpe de Estado y apropiarse pues, del poder en Colombia. Entonces, esa era la introducción que quería hablarles el día de hoy, del tema de las dictaduras, de cómo la dictadura es producto de un golpe de Estado y orquestado principalmente por los militares, y que detrás de esos golpes de Estado y de esas dictaduras está un país como Estados Unidos, que en la segunda mitad del siglo XX pues intentaba tener el control del continente. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, mientras piensan si tienen preguntas, entonces voy a hacer mis preguntas. Primera pregunta, para que la respondan ahí en el chat o los que quieran abrir el micrófono. ¿Qué es una dictadura? A, un gobierno populista. B, un gobierno afín al socialismo. C, un gobierno democrático. D, un gobierno autoritario. La D. Alejandro nos dice que la D. Catalina también por allí nos responde. ¿Quién más? Juan Camilo, Laura, Daniel Dueñas. Listo, perfecto. Efectivamente, ¿qué es una dictadura? Es un gobierno autoritario encabezado principalmente por militares que se tomaron el poder. ¿Qué interés tenía Estados Unidos en América Latina? A, evitar que llegara el socialismo. B, evitar que llegara el capitalismo. C, instaurar gobiernos de izquierda. D, liberarlos del poder de China. La A. Ya, nos dice Alejandro. ¿Quién más se anima por allí en el chat? Karen nos dice también que la A. Listo, efectivamente. ¿Qué interés tenía Estados Unidos en América Latina? El principal interés era evitar que llegara el socialismo. Recordemos que América Latina también es un punto muy estratégico para Estados Unidos. Tener el control de todo el occidente, lo que se llama occidente, pues era una prioridad para Estados Unidos. Además, porque en América Latina hay muchísimos recursos naturales y riqueza, que mucha de esa en la actualidad explotada por empresas de Estados Unidos o empresas extranjeras. Entonces, el interés, primero, pues evitar la llegada del socialismo y garantizar sus intereses económicos en la región. Entonces, muy bien, es que respondieron la siguiente pregunta. ¿Qué fue el Plan Cóndor? Una cruzada para conservar las aves de América Latina.
B, una doctrina militar para evitar la llegada del socialismo a América Latina. C, un programa social. D, un plan contra la corrupción. La B. Listo, muy bien, Juan Camilo, Catalina, Daniel, Natalia, muy bien, Alejandro. Efectivamente, la respuesta correcta era la B, el plan Cóndor, doctrina militar o un plan militar para formar militares de origen en América Latina y que luego fueran a sus países a evitar ante todo la llegada del socialismo al continente. Muy bien. Y última pregunta, ¿qué fue la Alianza para el Progreso? A, una alianza interna en cada uno de los países. B, una alianza deportiva. C, un programa social de Estados Unidos en los países de América Latina. D, una alianza entre América y Europa. C. Muy bien, Natalia, muy bien, Daniela, muy bien, Alejandro, muy bien, Karen, muy bien, Daniel. Efectivamente, era la C, que era la Alianza para el Progreso, un programa social de Estados Unidos que Estados Unidos implementó en los países de América Latina con intenciones pues de aliviar un poco la pobreza en los países, pero el interés general pues estaba en mantener el control en el continente. Listo, muchachos, entonces espero hayan aprendido algo muy bien, algo el día de hoy.